Querida comunidad que aprende Biblia de memoria, bienvenidos a nuestra novena sesión de aprender Biblia de memoria. Recordemos lo importante que es aprender Biblia de memoria porque deja de ser un conocimiento intelectual y pasa a ser algo que permea no solo lo que decimos, sino también lo que hacemos. Recuerda, la boca habla de lo que abunda en el corazón. Y el esfuerzo que estamos haciendo acá es que en nuestro corazón abunde la palabra de Dios. Hoy día estamos aprendiendo un par de versículos que son esenciales en una carta de Pablo, Romanos 1, 16 y 17, que es, podemos decir, clave si tú quieres entender esta carta. Si algún día tú quieres leer esta carta, vas a estar mucho más preparado si tienes claridad en estos dos versículos, que son bastante sencillos, pero bastante potentes. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. A diferencia de muchas otras cartas, esta carta que Pablo escribe, la escribe a una iglesia que él no fundó. Él no plantó la iglesia en Roma. La iglesia en Roma existía desde antes del ministerio apostólico de Pablo. Él escribe esta carta porque es una manera de introducirse como apóstol a la iglesia en Roma y lo hace explicándoles cuál es el evangelio que él predica, que acabamos de escribir en nuestra cita de Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Él no conoce la iglesia, como dije, entonces él introduce su Evangelio. Y básicamente el Evangelio es introducido por una cita del Antiguo Testamento, mas el justo por la fe vivirá. Si tú buscas en tu Biblia, y tu Biblia tiene citas al pie de página, te va a decir que esta es una cita de Habacuc 2.4, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el Evangelio que Pablo predica. Y ese es el Evangelio que tú y yo vivimos. La vida que tú tienes, la vida que yo tengo, la vivimos por fe. Dios nos regala la posibilidad de creer en Él y nos permite vivir esta vida que Él nos da confiando en Él. Entonces es por fe, la recibimos por fe y la vivimos para que nuestra fe crezca, se desarrolle y se amplíe. Y esta fe es para todos, eso es parte del evangelio cristiano. No hay personas excluidas de este evangelio. Al judío primeramente y también al griego, para todos. Y permite que todos nosotros, aquellos que hemos llegado al evangelio, que hemos llegado a tener una relación con Jesucristo, podamos ser parte de una comunidad. Es la comunidad del pueblo de Dios, formado por todos aquellos que creen y confían en el Señor. En la época en que Pablo escribe esta carta, Romanos, había una clara diferenciación entre los judíos griegos, perdón, entre los creyentes judíos y los creyentes de origen griego. Y lo que el apóstol está intentando hacer es que de estos dos grupos que están claramente separados se unan porque frente a Dios, en Cristo, no hay diferencias.
a una sociedad muy segregada, muchísimo más injusta, más violenta que la nuestra, Él les presenta el Evangelio de Jesucristo, mas el justo por la fe vivirá. Comienza de ahí en adelante a explicar por qué es necesario este Evangelio, por qué todos lo necesitamos. Esa es la primera parte. En el versículo 12, él comienza ya después a explicar las aplicaciones prácticas de este Evangelio. Entonces, si tú quieres leer la carta de Romanos, son 16 capítulos, puedes leer un capítulo diario, te demoras un poquito más de 2 semanas, vas a tener acá un sólido fundamento, porque vas a entender qué es lo que Pablo está intentando explicar a esta comunidad. Si tú lees esta carta te das cuenta que él la escribe porque él le interesa el apoyo de la iglesia. Él intentaba ir a lo que hoy día es España para predicar el evangelio allá. Eh, no sabemos si realmente lo pudo hacer, al menos en la escritura no está. Lo que sí está es su carta y este maravilloso resumen de la importancia del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16, 17. Que Dios les bendiga al aprender esta sección tan importante de la Escritura.